Muchas gracias a Johnny Nogales, abogado, periodista y analista político. Le agradecemos mucho. Johnny, buenos días. Un placer, Diego, un placer de saludarte y de compartir contigo en esta fecha especial en la que renace la esperanza para el pueblo boliviano. Nosotros los agradecidos, Johnny, por atendernos y en este día. También Antonio Sarabia, economista, investigador académico con trayectoria internacional. Antonio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto charlar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes las gracias por atendernos. Bueno, para hablar de esto que se conoció hace más de una semana, el Decreto Supremo 5503, que tiene muchas aristas, las hemos ido desmenuzando en diferentes ediciones y quisiera arrancar preguntándole a Johnny qué fue lo que más le llamó la atención y toma como una buena señal de este decreto 5503 a manera general. Bueno, Diego, perdón, saludo primero a Antonio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eh, Antonio? lo que está ocurriendo en Bolivia es que estamos en un punto de inflexión. Estamos verdaderamente ante un umbral histórico. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Una transición estructural. ¿Qué propósito tiene esta transición? Pues enfrentar una crisis que desde mi punto de vista no es solamente económica, es también institucional y es básicamente moral. Pero acá estamos para hablar de los temas económicos. Y de los temas económicos tenemos que recordar qué es lo que estamos viviendo en el país. Estamos viviendo un intento de solución a la escasez de diésel. Fíjate qué dato más importante nos daba ayer el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, cuando decía que se ha reducido a la mitad el consumo de diésel en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que durante este tiempo en el que se ha sincerado el precio y se ha equiparado a los niveles internacionales, esa mitad era la que se iba al contrabando. Y de esa manera estábamos nosotros subsidiando a los países vecinos y siendo, por supuesto, cómplices en estas mafias que estaban enriqueciéndose ilegalmente. Bueno, se está tratando de solucionar lo de la gasolina y el diésel. El desequilibrio fiscal es un trabajo pendiente que tienen que hacer. No se ha aprobado un nuevo presupuesto, sino que incluso se ha dejado que a partir del 1 de enero el presupuesto presentado por el gobierno anterior esté en ejecución y seguramente el nuevo gobierno hará las modificaciones correspondientes. Ya se ha tomado la decisión a través precisamente de este decreto supremo 5503 de quitar los subsidios a los carburantes. Pero hay un asunto que es esencial y lo hablábamos contigo y con Antonio antes del inicio del programa. Es la confianza, que seguramente vamos a tener que tocarla cuando analicemos los incentivos que estamos queriendo hoy día tratar en el tema de la repatriación de los capitales. Yo creo que con esta introducción general le doy paso a mi querido amigo Antonio. Gracias, Johnny. Antonio, de igual manera, las primeras impresiones tras conocerse este decreto. Bueno, en líneas generales, digamos, el big picture que se diría, es un buen decreto. Es un decreto que era necesario, urgente, impostergable. Bolivia estaba desangrándose cada día con los subsidios, la subvención a los hidrocarburos. La gente no dimensiona esto, pero nos costaba alrededor de 2.000 millones de dólares cada año y eso representa la mitad del déficit fiscal. Y Bolivia lleva 11 años consecutivos de déficit fiscal. No hay país que aguante cuando tienes 11 años consecutivos de déficit fiscal. Además, déficits fiscales altos, ¿ah? El promedio del déficit fiscal en estos 11 años fue de alrededor del 8% del PIB. No son déficits chicos. Y la mitad de ese déficit cada año era la subvención a los combustibles. Entonces, si no se resolvía ese problema, si no se eliminaba esa subvención, no había gobierno capaz de resolver la crisis. Así que era impostergable. En lo esencial, eso es lo que este decreto ha hecho, así que es un decreto que la población tiene que, y yo creo que lo acepta que era necesario, era impostergable,
y por lo tanto el gobierno no puede retroceder un milímetro en esa decisión. Ahora, el decreto es amplio, es grande, y mientras más grandes se hacen las cosas, pues más posibilidades hay de cometer errores. Hay errores en este decreto. Por ejemplo, uno de ellos es que el decreto fija los precios de los combustibles. Ese día que sacaron el decreto dijeron, bueno, la gasolina va a costar, ¿cómo es? 6,96 y el diésel va a costar 9,80. Y vamos a mantener esos precios por 6 meses. Eso es un error. Tendrían que haber dicho, yo no voy a dictar el precio de los combustibles, se va a dictar cada día de acuerdo al precio internacional, punto. Eso es un error porque imagínate qué pasa si el precio de los combustibles baja en estos 6 meses. Pues le estamos cargando una mochila más pesada de lo que debería ser al consumidor. Imagínate que los precios suben, pues bueno, volvemos otra vez al subsidio. Entonces tendría que haberse liberado el precio. Eso es un error. El otro error que comete el decreto, para mí el más grave probablemente, es que aumenta el salario mínimo. No puedes aumentar el salario mínimo en la situación en la que estamos. Eso solamente crea desempleo, crea informalidad, la gente despide a los trabajadores se quedan más desamparados cuando más los quieres proteger. Entonces ese es un error. Y el tercero, digamos, es que los políticos no muestran que ellos también cargan la mochila. No hay una sola empresa pública desmantelada, que no sirven para nada, ninguna. Tendrían que eliminarse esas empresas públicas. No hay ninguna que se ha eliminado. La burocracia estatal, continúan los 600.000 burócratas ahí. No se ha eliminado eso o no se ha reducido la burocracia. Entonces, el pueblo tiene la sensación de que, bueno, yo me tengo que poner la mochila al hombro, yo tengo que hacer el sacrificio, pero ¿para cuándo los políticos, no? Entonces, hay errores, hay cosas, ¿no es cierto? Pero en lo esencial para mí, este es el decreto que tenía que suceder. Tuvieron la valentía de hacerlo. Bienvenido, adelante, a no retroceder ni un solo milímetro. Bueno, Gracias, donde Antonio. Johnny, usted es abogado y quisiera preguntarle, han surgido algunas versiones, algunos de sus colegas han mencionado que hay contradicciones, que se encuentran algunas contradicciones entre el decreto, otras leyes e incluso la propia Constitución. ¿Esto de qué manera podría llegar a afectar la aplicación de este decreto si es que de repente usted encontró? Bueno, me gustaría primero comentar lo que dice Antonio. Evidentemente, estamos apenas a 40 días de un nuevo gobierno y creo que el desmantelar la estructura política del movimiento al socialismo y el estatismo que se refleja incluso en la constitución política del Estado no va a ser obra de uno ni 2 meses. Lo que ha costado 20 años destruir, yo creo que tenemos que recordar algunas frases que son apropiadas para este momento. San Agustín decía que para construir se necesitan gigantes y mucho tiempo, y para destruir se necesitan enanos y un segundo. Entonces, reconstruir es muy difícil. Y pueden haber equivocaciones. Yo no considero que sea una equivocación, por ejemplo, el fijar durante 6 meses un precio para los carburantes. Teníamos que dar estabilidad y posiblemente se tomen correctivos si es que hay unas variaciones muy grandes en el mercado internacional de los carburantes. También creo, y he tenido la experiencia política de participar en un gobierno, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el que se tardó casi un año en cambiar las estructuras estatales. Y eso que se tenía un partido como el Movimiento Nacionalista Revolucionario, con unos cuadros dirigenciales y de gente dispuesta a participar del gobierno. Pero el sacar a empleados y sustituirlos por personas capaces, creo que es un trabajo arduo que se tiene que hacer con calma. Y reducir el número de empleados públicos también va a ser otro efecto importante en la población, porque si durante 20 años ha estado el movimiento del socialismo con ese interregno de la señora Yanine Áñez, pues la gente tenía que trabajar. Y no puedo yo criticar a todo el mundo que se fue a escudar en las empresas estatales o en los cargos públicos. Evidentemente necesitaba comer.
pero lo que hay que hacer es una muy buena selección y evidentemente una reducción, porque durante el gobierno del MAS se ha duplicado el número de los empleados públicos hasta los 600.000 aproximadamente. Entonces, dicho esto, voy a tu pregunta. Yo creo que la capacidad de la gente que está manejando en este momento el país le ha permitido estudiar profundamente el tema legal. A pesar, y voy a repetirlo, que nosotros tenemos el dogal de una constitución política del Estado que ha sido pensada, planificada para blindar el estatismo, para que el socialismo, que tiene entre sus funciones principales, pues el centralizar todos los recursos, el concentrar las decisiones, el reducir las iniciativas empresariales al mínimo, el convertirse en un Estado empresario, ya lo dijo Antonio, son 67 las empresas públicas y de esas 67 apenas tres dan ciertos beneficios. Y yo no voy a decir que tienen ganancias, porque si yo invierto 100 millones de dólares y gano 100.000 al año, mejor pongo mi plata en el banco, que seguramente va a redituarme más. Entonces, creo que no existe en este momento y no conozco los argumentos, pero van a presentarlos. Y a mí lo que me preocupa en este sentido es la administración de justicia boliviana, la falta de confianza que nosotros tenemos en las personas que están en este momento ejerciendo los cargos para administrar la justicia. Si bien ya han salido los autoprorrogados del Tribunal Constitucional, que se había convertido en una etapa más de los procesos judiciales, la última etapa donde se decidía absolutamente todo en cualquier tipo de pleitos. Pero ellos también tenían una gran decisión sobre los asuntos económicos y creo que en este caso, pues si hay reclamos de esa naturaleza, estas cuatro personas que han quedado en el Tribunal Constitucional van a tener la capacidad para analizarla y si es necesario enmendar alguna cosa, estoy seguro que el gobierno la va a hacer de inmediato. Antonio, las señales que está dando el gobierno van en el camino de que realmente se quiere rectificar lo que se debería hacer en cuanto a déficit fiscal, en cuanto a tamaño del Estado, en cuanto a las empresas públicas, en cuanto a los incentivos para sectores empresariales, estratégicos, productivos. Bueno, la primera y fundamental señal es la reducción del gasto público. Ese ha sido nuestro pecado por más de pues, 20 años de masismo, digamos. El pecado de gastar más de lo que el gobierno generaba en recursos, ¿no? Y eso generaba los déficits fiscales. Y por lo tanto nos acabamos las reservas internacionales, las destruimos completamente, ¿no es cierto? Incluso se vendió el oro que no se tenía que vender, nos endeudamos y cuando ya no había de dónde rascar, pues empezaron a imprimir, el Banco Central empezó a imprimir dinero y eso generó la inflación y la devaluación que desencadenó toda la crisis. Así que en lo fundamental, la señal del decreto es poderosa, es decir, señores, lo siento, pero no podemos seguir gastando 2.000 millones de dólares al año, se acabó la subvención a los combustibles. ¿Ah? Eso es una señal muy buena. Eh, yo no sé, yo entiendo lo que dice Johnny, ¿no? Es decir, bueno, tenemos un año, perdón, un mes y medio de gobierno, probablemente haya que esperar un poco. Pero hay cosas que se pueden hacer inmediatamente si tienes la voluntad política de hacerlo. Por ejemplo, si no puedes por algún candado legal cerrar una empresa pública, pues lo que puedes hacer es decir, bueno, el Tesoro ya no tiene plata y no te va a mandar un peso más. Y está abierta ahí, pero no manda un peso más y ya será el gerente de esa empresa el que diga, bueno, entonces tengo que empezar a despedir empleados. Yo estaba en un conversatorio donde participó un viceministro, no me acuerdo exactamente el nombre, y cuando le pregunté esto, le dije, bueno, no los puedes cerrar, bueno, no les mandes plata. Y dice el viceministro, no, es que si no le mando plata, los pobladores de esa región que tienen su fábrica, no sé qué, pues van a salir a la calle. Entonces no puedo hacerlo. Y bueno, ahí, esa es la voluntad política. Para eso los pusimos ahí, para eso votamos por ustedes, señores. Tienen que hacer las cosas difíciles. No, aquí no se trata de ganar un concurso de popularidad. ¿No es cierto? Si te salen a la calle, pues sale, saca a la policía. Es decir, si eso es lo que tenemos que hacer.
Entonces, hay formas de cerrar el grifo por donde se nos van los dólares que representan esas empresas públicas. Am, Mira, en lo esencial, sin embargo, yo creo que la señal es poderosa. Y si quieres, podemos empezar a hablar sobre las señales en materia de inversión extranjera, que ese es otro aspecto bueno del decreto, ¿no? Se trata de generarle algún tipo de incentivo a la inversión para que llegue al país. Una de las cosas más importantes que hace este decreto es que le da seguridad jurídica y tributaria, es decir, que no se le van a cambiar los impuestos por 15 años a la inversión que pudiera llegar. Esa es una buena señal, ¿no es cierto? Hay cosas que no me gustan, como por ejemplo se definen las inversiones estratégicas, en áreas estratégicas. Dice, bueno, estas son las estratégicas prioritarias donde les vamos a dar más facilidades, en minería, metalurgia, en hidrocarburos, en generación eléctrica. Yo no definiría eso. O sea, los políticos tienen que ya empezar a dejar esas taras de lado, que esto es estratégico, ¿no es cierto? Que esto es prioritario. ¿Qué sabe usted, señor? Deje que la gente defina qué es lo que quiere hacer. Si quiere alguien venir a invertir para hacer zapatos, pues que venga a hacer zapatos. Si otro quiere hacer litio, pues que haga litio. No hay nada estratégico, ¿no es cierto? O sea, el gobierno tiene que dejar de pensar que estamos planificando la economía y hay que dejar al mercado y a la generación espontánea de valor esas decisiones. Entonces, no definiría yo cosas estratégicas, pero se le da seguridad jurídica y tributaria por 15 años, eso es una buena decisión. Pero claro, como decíamos con Johnny al principio, si no solucionamos la confianza, sobre todo la confianza en el sector financiero, pues nadie va a traer sus dólares acá cuando hay un corralito, ¿no? Si yo llevo mis dólares al país en este minuto y los pongo en una cuenta, habrá sido el peor error de mi vida porque en una de esas no los veo más, esos dólares, ¿no? Entonces el país tiene que hacer yo creo, un arreglo, negociación con organismos internacionales para tener unos 2.000 millones de dólares para darle seguridad y certidumbre al sistema financiero. Ni siquiera vas a necesitar los 2.000, eso es lo que hay depositado, pero yo creo que cuando se anuncie que están los 2.000, pues la gente sacará 500, 600 millones, ¿no? Ni siquiera vas a tener que utilizar los 2.000, pero tienes que tenerlos para generarle la confianza al sistema financiero. Cuando tengamos eso, yo creo que estas medidas como la seguridad jurídica por 15 años, etcétera, pues van a empezar a dar sus frutos, pero primero necesitamos darle confianza otra vez al sistema financiero. Johnny, para ir después ya aterrizando en otros temas, pero antes quisiera preguntarles a ambos eh, si esta decisión de los carburantes está sincerando la economía. Hemos visto un comportamiento del dólar con una tendencia a la baja, pero la pregunta es si esto no va a ser un motivo o un disparador de, por ejemplo, la inflación, algo que este año fue muy fuerte, pese a tener un carburantes subvencionados, pero venía corriendo muy fuerte. Las explicaciones más o menos las daba Antonio, pero el levantar el precio de los carburantes no va a incidir en la inflación o es parte del camino al remedio en su criterio, Johnny. Yo creo que no hay un sinceramiento total todavía en el precio de los carburantes. ¿Y por qué tenemos una gasolina en 6,96 y un diésel en 9,80, como decía Antonio? Porque el precio del diésel tiene que estar equiparado porque el 90% del diésel que se consume en el país es importado. En cambio, la gasolina creo que llega al 40%. De manera que lo que se produce en el país todavía se está vendiendo a nuestros precios, a nuestro mercado. Esto no está sincerando totalmente los precios internacionales de los carburantes para empezar. Eh, una prueba de la dificultad, Antonio querido, de poner gente en los cargos públicos es, por suerte no has dado el nombre del viceministro, pero si hubiera estado en el lugar del viceministro te hubiera dicho que sí, que justamente el 5503 le corta el grifo a las empresas estatales porque le prohíbe al Banco Central darles un centavo más. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el gobierno del MAS
en sus dos versiones, Evo y Lucho, lo que ha hecho es destinar 7.700 millones de dólares del Banco Central de Bolivia para comprar empresas estatales, para establecer empresas estatales, que muchas de ellas no tienen ningún sentido. San Buenaventura tiene un ingenio azucarero donde no se produce caña. Tenemos una fábrica de papas fritas en el Alto. Entonces, sí se está cortando ese flujo de dinero que ya hasta este momento ha provocado un daño económico al Banco Central de Bolivia, de acuerdo a la información oficial, de 2.590 millones de dólares. Y cuando nosotros hablamos de estas cantidades tan grandes de millones de dólares, escuchamos lo que dice Antonio. Se necesitan aproximadamente 2.000 millones para estabilizar el tema bancario, para traer la confianza nuevamente en quienes estamos pidiéndoles que saquen del colchón bank, como se suele decir, que debajo del colchón donde guardan sus dólares por previsión, no los quieren ni depositar en la banca, precisamente porque ese corralito que se hizo en nuestro país bajo los eufemismos que siempre utilizaba el gobierno masista, pues no ha sido más que una apropiación de los recursos privados y evidentemente hay que restablecer la confianza. Tenemos el gran trabajo de restaurar la palabra del Estado, de que pueda uno ver que cumplen los compromisos. Esa reconstrucción de la credibilidad tiene que estar como requisito sine qua non, porque de lo contrario, los ciudadanos, ¿qué es lo que está tratando de hacer este decreto en cuanto al tema que estamos entrando ya de la repatriación de capitales? Es decirle a la gente de afuera, señores, traigan ustedes su dinero y a los que están aquí, dejen de guardarlo en su casa o en su caja fuerte y deposítenlo en el circuito financiero nacional, porque ellos están tratando de restablecer la liquidez, ¿no es cierto?, interna, están tratando de que suban las reservas internacionales, que es muy importante. Imagínate, hemos dilapidado 15.000 millones de dólares y como decía Antonio, el oro. Esas 22 toneladas de oro que por ley no se deberían tocar han sido ya una parte ignoradas, muy difíciles de recuperar, porque para eso tendríamos que pagar pues, los préstamos que se han contraído con esa garantía. Entonces, lo que quiere el gobierno a través de esto es restablecer pues, la capacidad de inversión productiva y al final de todo recuperar la estabilidad económica. Y en eso precisamente, si están de acuerdo ustedes, entramos ya a analizar específicamente el asunto de la repatriación de capitales, que establece una alícuota del 0%, no se va a cobrar absolutamente nada a quienes traigan sus capitales a Bolivia o los saquen, los nacionales que los tengan acá y los pongan en el sistema financiero, no se les va a cobrar absolutamente nada si es que los mantienen durante 24 meses o si ellos van a una actividad de inversión productiva. Esto es importante remarcarlo porque esas son las reglas del juego. Sin embargo, vamos a seguramente ver cuáles son las consecuencias de eso, qué es lo previsible si es que no restablecemos la confianza. Gracias, Johnny. Antes de entrar en materia, quisiera también preguntarle a Antonio si este incremento en el precio de los carburantes no va a hacer, no va a presionar sobre los números de la inflación. Diciembre sabemos que es un mes inflacionario, históricamente hablando, pero si esto no va a ser un motivo para incrementar aún más esto que venía muy acelerado durante gran parte del año. Bueno, te agradezco la pregunta porque esto me da la oportunidad de aclarar una cosa teórica en economía que genera mucha confusión. Cuando los precios suben, en este caso, porque los precios de los carburantes reflejan el verdadero costo de los carburantes, es decir, reflejan el precio internacional, entonces todos los precios suben, ¿no? Sube el precio de los combustibles, pero sube el precio del transporte, después sube el precio de la comida, porque la comida es transportada, etcétera. Entonces todo sube. Pero eso no es inflación. Eso es simplemente los precios
ajustándose a reflejar la realidad. Eso es lo que es, eso es lo que cuesta sacar gasolina o sacar petróleo de la tierra, transformarla en gasolina, eso es lo que cuesta en el mundo y el país simplemente está reflejando la verdadera escasez de los bienes. Entonces va a haber un efecto de un solo golpe, van a subir los precios, eso no se llama inflación. Inflación sucede cuando el Banco Central imprime dinero. Por eso Milton Friedman decía, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Es decir, la inflación es perniciosa porque, porque es el, digamos, el resultado de que el Banco Central imprima papelitos que no tienen valor y por lo tanto eso hace que la gente se proteja subiendo el precio. Y entonces es una inflación, es un crecimiento sostenido de los precios. Más imprime, los precios más van subiendo, ¿no? Eso es inflación, es pernicioso, es un impuesto a los más pobres. Pero lo que está pasando ahora es el reflejo de la real escasez de los bienes. Entonces, si nosotros comunicamos eso a la gente, es decir, no hay inflación, entonces vamos a evitar ese fenómeno psicológico. Es decir, esto simplemente va a costar más, pero es la realidad. Hemos estado viviendo en una burbuja de fantasía, ¿no? Entonces es muy importante aclarar eso y no hay que retroceder en esto porque no podemos seguirle diciendo a la gente, bueno, espero que las cosas valgan menos, espero que las cosas, cuando en realidad no valen menos, ¿no? Es lo que es. Así que no es inflación, es simplemente una subida de una sola vez de los precios. Y si me permites agregar Gracias, ahí, Antonio. eh, Sí, totalmente de acuerdo con Antonio, ¿no es cierto? La pérdida de valor, de capacidad adquisitiva de los salarios también va a estar afectada. Sin embargo, tenemos pues que recordar, porque lo que está detrás de la esquina parece que se nos olvida. Cuando el dólar estaba, el dólar paralelo, el dólar blue que le llaman, estaba en 18 y llegó creo que hasta los 20 bolivianos, todos los precios de todos los productos subieron. Y cuando el dólar ha bajado, que hoy día está por debajo de los 10 bolivianos, no bajan los precios. Fíjate entonces cómo el ciudadano tiene la posibilidad en este momento de ejercer su derecho a la elección, de ver cuáles son los que les ofrecen productos o servicios mejores y al mejor precio. Y eso va a ir regulando el mercado, que es la libertad de la que hablaba Milton Friedman, a quien ha aludido Antonio. Entonces, tenemos que pensar en eso. La inflación del 25%, 20-25% que estamos en este año, imagínate lo que sería para nosotros que hemos vivido una inflación del 25.000%. He tenido la oportunidad de participar en el gobierno del doctor Paz Estenssoro, que en alianza con el general Banzer, MNR-ADN, firman un pacto por la democracia que permite justamente tomar las medidas de la nueva política económica reflejada en gran parte en el decreto supremo 21060. Y ese 21060 tuvo ya, vemos, vigencia de 40 años hasta que viene el 5503. De manera que es posible, pero como decía Antonio, te tiene que tener firmeza el gobierno. Una firmeza que en este momento, caramba, me preocupa. Es uno de los motivos de preocupación, porque el 85, esa unión virtuosa de dos personas que no eran amigos políticos, eran contendores. Es más, el doctor Paz había sido exiliado por el general Banzer en el septenio, pero pusieron delante de todas los sentimientos personales que podían tener el interés del Estado, el interés colectivo. Y creo que pudieron hacerlo. Sin embargo, ahora estamos viendo que empezando por el principal francotirador que tiene el gobierno de Paz Pereira, es su vicepresidente. Y a partir de ahí, por supuesto, alentando incluso en un mensaje navideño, ¿no? La comisión de todas estas expresiones de oposición, de bloqueo, de marchas que están pidiendo la abrogación del 5503. Entonces, ese elemento que no lo veo presente en este momento, porque hasta Tuto, y eso fue una sorpresa
para mí, ha criticado de alguna manera el decreto diciendo que debía haberse el diésel mantenido y subir gradualmente. Pero bueno, él que tenía un proyecto económico que era muchísimo más duro que tal vez el que se está aplicando en este momento, ha emitido una opinión contraria. Eso me tiene que preocupar, querido Diego y queridos televidentes. Tenemos que solucionar eso, porque el mensaje que se le está dando al hombre que le estamos pidiendo que saque sus dólares del colchón o que los traiga del exterior es un mensaje muy malo. Creo que no le estamos dando esa credibilidad que es absolutamente necesaria para las actividades económicas. Antonio, este apunte que hace Johnny, ¿qué tanto espanta al mercado realmente que, por ejemplo, retomando lo que mencionaba Johnny, que el vicepresidente salga a cuestionar frontalmente un decreto que ha tenido, por supuesto, oposiciones? De hecho, la COP está radicalizando sus medidas de presión. Ha habido pronunciamientos del arco político, pero sobre todo y muy duro y contundente el vicepresidente. Bueno, no ayuda en absoluto, ¿no? Yo me imagino a un empresario americano, europeo o asiático pensando en invertir, porque en los países subdesarrollados como Bolivia, o debería decir en desarrollo para ser políticamente correcto, eh, hay muchas oportunidades de negocio. Se puede hacer buena plata. Fíjate que en Estados Unidos un negocio normal te puede dar entre 3, 5%. Si te da un poquito más de 5% de ganancia, ya es el negocio. ¿Por qué en Estados Unidos las ganancias son tan chiquitas? Porque hay muchísima competencia. Casi todo está descubierto. Todo está, digamos, ya no hay más, no hay nichos donde uno pueda encontrar. Si hay algún nicho, te lo agarran rapidito y es muy difícil hacer plata, digamos, en Estados Unidos, mucha plata con una idea de negocio. En cambio, en los países en vías de desarrollo, pues hay muchísimas cosas que no están descubiertas, hay cosas que se pueden hacer por primera vez y entonces se puede generar estos saltos de tener un negocio que te dé el 15%, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha plata que se puede hacer, pero la gente no lleva su inversión y tratar de generar ese negocio porque la gente le tiene miedo a meter su plata en estos países. Imagínate, yo me imagino un japonés que quiere invertir y ve al vicepresidente del vicepresidente salir a decir, me declaro de oposición y los ministros son unos pelotudos. El japonesito va a decir, bueno, yo no me meto en Bolivia, pero jamás en la vida. Pero el vicepresidente es de la oposición, ¿no? Entonces, Johnny tiene toda la razón. Es decir, si no generamos confianza a la gente, pues va a ser muy difícil por más, digamos, decretos o exenciones tributarias que podamos hacer. El decreto tiene cosas interesantes, pero si no tenemos esa confianza, si no le generamos a la comunidad internacional eh, certidumbre, pues entonces va a ser muy difícil. Una de las cosas que a mí me preocupa del decreto, yo no sé, Johnny, a ver si me da luces sobre esto, pero el artículo 74, por ejemplo, del decreto, el artículo 74, hablando del gas natural vehicular, dice, durante el periodo transitorio, el margen minorista para expendio de GNV será de bolivianos 1,0247, incluido IVA. Yo digo, a ver, yo me pongo a pensar, ¿en qué constitución de qué país se define cuánto va a ganar un negocio? Porque eso es lo que está diciendo este artículo. Usted va a ganar 1,024 por metro cúbico, punto, por decreto. Digo, o sea, el japonesito que quiere venir a invertir en Bolivia va a decir, encima, en una de esas me van a decir cuánto va a tener que ser mi ganancia. A mí me tinca, pero Johnny tiene que saber más, a mí me tinca que este artículo de este decreto es inconstitucional, porque no puede haber una constitución que te define el margen de ganancia de una actividad privada. ¿Ah? A ver, tiro eso ahí, a ver qué piensan ustedes.
sin duda. Johnny, si nos puede dilucidar en esta duda que plantea Antonio, por favor. Bueno, evidentemente si estuviéramos en un marco del liberalismo, creo que eso sería un pecado capital. Pero estamos en un marco estatista, donde aquí te decían si podías importar o no podías importar y cuánto ibas a importar, ¿no es cierto? Y las regulaciones del Estado para eso eran absolutamente irrebatibles. No tenías a dónde ir a quejarte, sino pregúntale a todos los empresarios exportadores del país. Yo creo que lo que ha tratado de hacer es evitar que también el precio del gas natural vehicular suba e impacte. Y esa es una medida que seguramente ha sido tomada porque una gran parte del transporte público, que ahora está en gran afanes de paro, es precisamente a gas natural vehicular. Y creo que esto fue algo transitorio. Creo que estamos caminando, Antonio, estamos caminando. Cambiar las cosas de la noche a la mañana es muy difícil. 20 años de estatismo. Y más que de estatismo, oh, Antonio, seamos sinceros, porque los eufemismos ya no son suficientes para describir lo que hemos tenido. De ineficiencia y corrupción. Esos han sido los 20 años. Entonces, evidentemente, estamos en un periodo de transición hacia, y ojalá que lleguemos a ese hacia. Y yo creo que los días que vienen van a ser muy importantes, van a ser definitorios para ver cómo actúa el gobierno a pesar de su oposición interna, a pesar de la agazapada oposición del masismo que todavía no está muerto. Quien diga que el masismo se ha muerto se equivoca. Y creo que en ese sentido ellos van a tener que tomar acciones muy radicales porque el sindicalismo, y aquí voy a introducir otro tema importante, ha sido absolutamente desvirtuado en Bolivia, en nuestro país. El sindicalismo y el gremialismo tienen objetivos específicos. El sindicalismo, el proteger los intereses de los trabajadores, y el gremialismo, el de representar los intereses de quienes comparten una actividad, ¿no es cierto? Pero eso ya no es lo que ocurre en Bolivia. Han sido cooptados por el gobierno, la mayoría de ellos. Imagínense ustedes que la Central Obrera Boliviana, que es el principal foco de oposición en este momento, con el señor Guarachi a la cabeza durante muchísimos años, ha recibido decenas de vehículos de regalo del gobierno, decenas de vehículos, ha recibido un hotel de regalo, ha recibido la construcción de su sede y la refacción de su sede, viáticos y pasajes, ni contar eso, porque seguramente es lo menor que han recibido. Entonces, no podemos hablar de un sindicalismo propiamente dicho. El movimiento al socialismo se ha construido no como un partido político, sino como una suma de sindicatos. Es un sindicalismo político, si lo voy a poner de alguna manera, una vez que ellos consiguieron destruir los partidos políticos a través de un mandato constitucional en que podíamos crear cualquier tipo de organizaciones para expresarnos ciudadanamente. Eso, que nadie podía decir que estaba mal aplicado, como la teoría socialista. ¿Quién puede discutir las teorías socialistas desde el humanismo? Creo que será muy difícil, pero sí podemos ver cuáles son los resultados reales del manejo del socialismo, donde está precisamente el tema económico como su principal talón de Aquiles. ¿Por qué se cae la Unión Soviética? ¿Por qué viene el glasnost y la perestroika? Precisamente por la incapacidad de manejar la economía de la Unión Soviética. Entonces, aquí nos ha pasado exactamente lo mismo. Y son esos sindicatos los que en este momento están haciendo el mayor vocinglerío, el mayor griterío, para ponerlo en palabras llanas, contra el 5503. Ya entrando un poco en materia más específica, uno de los capítulos del 5503 tiene que ver con el régimen extraordinario de regularización y repatriación de capitales, es decir, traer capitales que están en el extranjero e introducirlas al sistema financiero boliviano o incluso hacer inversiones.
La pregunta es si esto ya se ha hecho en Bolivia. En la Argentina sí, lo hizo, por ejemplo, Mauricio Macri, lo hizo Javier Milei, algo que se llama el blanqueo de capitales, pero la pregunta es si en Bolivia se hizo, Antonio, antes y si realmente funciona. Eh, Han habido diferentes, digamos, intenciones de traer o de fomentar la inversión extranjera, ¿no? Se hizo mucho, sobre todo, Johnny lo recordará, en el gobierno de Sánchez de Lozada, porque tenías que hacer toda una serie de reformas jurídicas para generar la capitalización, etcétera. Y esto es un esfuerzo que va en esa dirección. Am, a mí me parece positivo, aunque, ojo, yo me pongo en el lugar otra vez de un empresario. Yo diría, mira, dicen que si yo regularizo mis divisas, que las presento, digamos, aquí están mis divisas, entonces voy a tener una alícuota del 0% de impuesto si mis divisas permanecen al menos 24, eh, ¿cómo es? Messi. 24 meses continuos, ¿no? En el sistema financiero. Pero eso ya me introduce un candado. Entonces digo, bueno, y si no las mantengo 24 meses, ¿qué pasa? Después dice, por ejemplo, que mi alícuota va a mantenerse al 0% si estos recursos se utilizan en inversiones productivas. Ah, bueno, pero entonces si la utilizo para comprarme un auto de lujo, entonces no es una inversión productiva. Y entonces, listo, tengo que empezar a pagar. Es decir, ¿por qué no pueden decir simplemente, señor, usted no tiene que declarar nada? Usted trae su plata, ¿no es cierto? Póngala, compra lo que quiere. Y si hace un negocio, pues pagará el IVA como cualquier negocio. Pero, ¿qué es esto de que yo tengo que decirle cuándo tiene que pagar impuestos usted y cuándo no tiene que pagar impuestos, ¿no? Mira el inciso C del artículo 21. 5% aplicable únicamente cuando los recursos sean retirados, transferidos al exterior o desafectados del sistema financiero nacional antes del plazo de 24 meses. Entonces, si yo me arrepiento y digo, no, ¿sabe qué? Me salió una oportunidad interesantísima en Costa Rica, así que me los voy a... No, no, tienes que esperar 24 meses porque si no... ¿Por qué no dejamos que la gente haga lo que quiera con su plata? Qué horror, ¿no? Es decir, yo entiendo para dónde va la cosa, yo sé, ¿ok? Pero ¿por qué no podemos ser más agresivos y decir, aquí Bolivia es un paraíso. Usted traiga lo que quiera, sáquela a los 3 meses, a los 2 meses, nadie le va a decir nada, nadie le va a cobrar nada. Ahora, si usted pone un chiringuito, ¿no es cierto? Si usted pone una tiendita, si usted hace lo que sea, pues como toda tiendita, como toda cosa, usted va a pagar su IVA, lo que tiene que pagar. Pero mientras tenga su capital acá en la forma que quiera, auto de lujo, guardado en el banco, lo que sea, no, ¿para qué le vamos a poner estos candados? Entonces, yo lo que extraño de este decreto es ser un poco más agresivo. Teníamos una oportunidad ya que íbamos a desestabilizar todo, no digo desestabilizar, pero digo, íbamos a cambiar todo lo que venía de atrás, sobre todo con el gasolinazo, pues teníamos la oportunidad de hacer algo un poquito más. Johnny, su criterio sobre esta disposición del decreto. Suscribo totalmente lo que dice Antonio. Si uno es liberal, pues tiene que ser liberal. Y si es estatista, pues ya sabemos a qué atenernos, ¿no es cierto? Lo importante también de remarcar para que nuestra audiencia lo pueda valorar es que hay algunas exclusiones. No se puede traer capitales que estén, por ejemplo, relacionados Ah, bueno. con el narcotráfico, con el terrorismo, con la trata de personas o aquellos que provengan de la corrupción pública, pero con ya un proceso cerrado, es decir, con sentencia ejecutoriada. Pero dicho esto, no. Me pongo en el japonesito que decía Antonio y evidentemente tengo que valorar qué país es el que yo voy a elegir para meter mis dólares. Y allí hay cosas que son verdaderamente mm, desalentadoras para Bolivia. Por ejemplo, nuestro subcampeonato internacional en corrupción, ¿no es cierto? Tenemos que empezar también como Estado a cambiar esa imagen y a luchar abiertamente contra la corrupción. Se está empezando.
Ya hay un expresidente que en este momento, no por su condición de expresidente, sino cuando era ministro de Estado y presidente del FONDIOC, del Fondo Indígena, no se han descubierto, pero millonarias robos, ¿para qué voy a llamarlo de otra manera? Yo los llamo latrocinios, porque el latrocinio pues es el robo descarado que se le hace a alguien, ¿no es cierto? Y entonces estamos dando ciertos pasos. Mucha gente me pregunta y me dice, ¿y por qué no hacemos esto con mucha gente que sabemos que se ha enriquecido? Porque cuando uno visita las entidades estatales, y he escrito un artículo sobre eso que se llama Los cajones vacíos, se va a dar cuenta que aquí no hay absoluta información sobre nada. Y para abrir una causa tiene que haber ciertas pruebas. Yo no puedo decir este señor se robó tanto si no puedo probarlo, de manera que estaría haciendo un mal negocio porque si no logro probar que ha cometido la defraudación, pues entonces ya no voy a volver a poder iniciarle un nuevo proceso por el mismo caso. Entonces, se está avanzando en eso. Yo creo que lo importante de esto es pensar qué es lo que se persigue con esta repatriación de capitales. Y desde mi punto de vista, lo que se persigue es, en primer lugar, subir los depósitos en dólares y mejorar la liquidez. ¿Eso qué significa? De alguna manera, aliviar la tensión que tiene el mercado e incluso la propia presión cambiaria sobre la relación boliviano-dólar. De nuevo, tenemos que coincidir con Antonio que aquí tenemos que dar señales de confianza, porque de lo contrario, ni los locales, ni los nacionales, ni los extranjeros van a traer sus recursos. El gobierno ha declarado que está consiguiendo 7.000 millones de dólares, no 2.000, Antonio, ojalá que los consigan, para tratar justamente de estabilizar el sistema financiero y dar esa confianza de que no te van a quitar tus dólares una vez que te han dado el anzuelo de que no te van a cobrar alícuotas, va a ser el 0% si es que los depositas en el sistema financiero nacional. Pero eso todavía está por verse. Yo confío que la comunidad internacional está respondiendo positivamente, los organismos internacionales, los países amigos, a este cambio de política que ha habido ya en estos mes y medio de gestión de Paz Pereira, en el sentido de que están notando un cambio de modelo. Se agotó el modelo populista y ahora nos dejó el hueco que tenemos que rellenar y que eso nos va a costar muchísimo a todos los bolivianos porque las farras que se pegan los gobernantes las pagamos todos nosotros los ciudadanos. Antonio, ¿es un conflicto para alguien que quiere repatriar sus recursos, por ejemplo, tener esta brecha entre el dólar oficial y que exista un dólar paralelo? Me imagino, si yo tengo X cantidad de dólares en una cuenta en un banco extranjero, traigo a Bolivia, si los traigo en efectivo, esos 100.000 dólares, hoy son 960.000 bolivianos, pero si los meto al sistema financiero, son 696.000. Ahí ya digamos que es un mal negocio para el que trae. Claro, claro. No, sin duda, es un problema. Mira, el tipo de cambio siempre es una variable que los inversores extranjeros tienen que incorporar en sus cálculos cuando hacen negocios a nivel internacional. En muchos países, yo diría que en la mayoría de los países, el tipo de cambio es flotante y por lo tanto cambia de un día para el otro, pero cambia centavos, ¿no es cierto? Sube un día, baja el otro, un centavo aquí, un centavo allá, y eso es normal. En algunos otros países el tipo de cambio es fijo. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes, yo viví 6 años en los Emiratos Árabes. Cuando llegué yo a los Emiratos Árabes, el, am, el 2003, imagínate, el tipo de cambio era 3,68 dirhams por un dólar. Cuando me fui 6 años después era 3,68 y hace 5 años era 3,68, ¿no? Es un tipo de cambio fijo.
Entonces eso genera mucha certidumbre porque la gente ya sabe a qué atenerse. Eh, pero cuando tienes, como en Bolivia, una diferencia tan grande entre el oficial y el paralelo, pues supone un problema enorme, ¿no? Cuando uno viaja, simplemente, que yo viajo todo el tiempo a Bolivia, de hecho estoy yendo hoy día a Bolivia, hoy día viajo en unas horas más, pues siempre es un problema porque tienes que ver, no, o sea, no puedo llegar a depositar mucha plata en mi cuenta porque el banco me va a hacer el cambio al cambio oficial, ¿no? Entonces tengo que ir con mis dolarcitos a la plaza a hacer el cambio. Entonces, imagínate para un gran empresario que trae mucha plata, pues es muy difícil, ¿no? Gente que quiere comprar bienes raíces en Bolivia es una montaña a escalar, ¿no es cierto? Porque no sabes cómo va a ir, cómo va a funcionar la cosa. Entonces, es un problema. Yo espero que el gobierno defina una política cambiaria pronto. Yo sé que están esperando los recursos de hacer una buena negociación con organismos internacionales para fortalecer las reservas y una vez que se fortalezcan las reservas, pues se anunciarán la política cambiaria, pero es algo que si no resolvemos va a ser muy difícil atraer inversión extranjera. Gracias. Johnny, la repatriación de capitales, ¿usted cree que en las actuales condiciones, con todo el escenario que incluso usted nos pintaba, la misma oposición incrustada en el gobierno, en la figura del vicepresidente, unos sectores que rechazan el decreto, sobre todo por la parte de carburantes, el incremento al precio de los carburantes? ¿Usted cree que esa va a ser diríamos, una piedra en el zapato para importar ya los capitales a manera de despedida también? Sí, por supuesto. A ver, vamos a comentar ciertas cosas. Evidentemente, esta norma puede ser un incentivo, principalmente para las gentes que desean traer capital de trabajo al país. Eso creo que es absolutamente pertinente. Eh, Hay ciertas dudas que nosotros tenemos que sopesar, pero por ejemplo, para repatriar capitales en el Perú, es el 10%. Para repatriar capitales en el Brasil es el 15%. Y en la Argentina tienen ahí una escala móvil que a mí nunca me gustan las escalas móviles porque siempre se ponen a la discrecionalidad de quien la va a aplicar. Entonces, de todas maneras, no podemos comentarlo, Diego y mi querido Antonio, simplemente como si fuéramos unos analistas. Somos ciudadanos. Y yo quiero preguntarles qué es lo que va a pasar con el país si esto fracasa. Si es que la oposición que empieza por el gobierno con su vicepresidente y todos quienes van a empezar, seguramente pasadas las fiestas va a venir la instrucción del Chapare de bloquear nuevamente. Pero, ¿qué es lo que los ciudadanos esperamos como resultado de esto? Porque, les repito, al final las farras de los políticos las pagamos los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos la capacidad de expresarnos también? ¿Por qué aquel que grita más fuerte es el que tiene la razón? ¿Y por qué nosotros hemos permanecido durante 2 decenios callados y ese silencio me huele mucho a complicidad también, porque con qué cara reclamamos en este momento si todos sabíamos lo que estaba ocurriendo en el gobierno? Claro, era peligroso porque el brazo político de represión se llamaba Poder Judicial. Pero de todas maneras, yo hoy que tenemos la oportunidad de ver renacer la esperanza, como lo dije al inicio, tenemos la obligación de participar y de hacer escuchar la voz. Y yo felicito a esas personas que se han sabido enfrentar a los manifestantes y decirles, vayan a trabajar ustedes flojonazos. No es que esté en contra, por supuesto, de los mineros ni de otros sectores del transporte que se están pronunciando, pero tenemos que darnos cuenta de cuál es la situación del país, que no podemos seguir ya mamando de esa teta flácida del Estado que durante tantos años ha alimentado a tantos y ha creado un circuito de enriquecimiento ilícito. Entonces, el luchar
contra las cosas que convierten a nuestro país en un país que soporta ese tipo de acciones absolutamente ilegales e inmorales, tiene que acabarse. Los bolivianos tenemos voz, los ciudadanos tenemos derechos, no solamente obligaciones. Y ahora es el momento de ejercer nuestros derechos, de apoyar, como hicimos en determinado momento manifestaciones el 2019 para que se corrija una situación que era absolutamente anómala, ilegal y que fue certificada por organismos internacionales como la OEA, un fraude. Y se levantó la población. Lamentablemente, lo que vino después no fue lo esperado, pero hoy día tenemos una nueva posibilidad. Vamos a otra vez quedarnos con los brazos cruzados y esperar que esto fracase para que vuelvan los de siempre. Ese no es el futuro que espero para mi país, para mi familia y para mí mismo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Johnny. Antonio, finalmente, ¿qué otra señal debe dar el gobierno después de este decreto? Creo que el gobierno tiene que acelerar en mostrar una señal de que la clase política también carga la mochila. Y yo creo que esto es importante. Yo sé que Johnny tiene razón, que es difícil hacer las cosas rápidas después de 20 años de un descalabro institucional tremendo. Eh, pero el gobierno necesita mostrar señales. Tenemos que, yo espero en enero, tener un decreto donde se eliminan ciertas empresas públicas, ojalá un buen número, que se hace un esfuerzo por reducir la burocracia y se va avanzando paulatinamente. La gente tiene que darse cuenta que la clase política también carga su mochila y no son solo ellos los que tienen que hacer el esfuerzo. Eso para mí es muy importante. Lo segundo, yo creo que el gobierno tiene que apelar a la conciencia ciudadana y de una vez tenemos que darnos cuenta que si volvemos a caer en manos, como decía Johnny, de estos sindicatos, de la COP sobre todo, que me parece que es la única organización que todavía sigue armando boche, ¿no es cierto? Porque muchos de los otros sectores, como los transportistas, los mineros, etcétera, ya han firmado acuerdos con el gobierno que si seguimos en las manos o en las garras de estos señores que no se sacan el casco ni para bañarse, me parece, pues vamos a seguir, digamos, volviendo hacia ese periodo nefasto de 20 años de una pesadilla de socialismo del siglo XXI. Entonces, el gobierno tiene que generar la confianza y arropar a la gente de bien que queremos hacer el cambio, aunque sabemos que eso involucra un sacrificio. Y entonces hay que dar muchas señales de acercamiento con la gente de bien, con la gente que entiende que este es el camino, para así reforzar, digamos, la fuerza política de este gobierno. Tienen buenos ministros, que además son buenos amigos míos y yo sé de su capacidad y de su probidad, además. Entonces, yo creo que es un gobierno que nos puede sacar de esa pesadilla, movernos en la transición en la dirección correcta y que no tengan miedo, que no retrocedan ni un solo milímetro, no van a ser los más populares, no van a ganar concursos de popularidad, pero hay nadie más vote nunca más por Rodrigo Paz, porque la gente va a cruzar un desierto de ajustes, va a ser duro. Pero ese es el rol histórico que le tocó a Rodrigo Paz y a este gobierno, hacer el trabajo sucio, el trabajo duro, para que Bolivia pueda ser viable en el futuro. Olvídense de su capital político, hagan lo que tienen que hacer, que ya la historia se los agradecerá. Gracias, Antonio. Gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Que tengan un buen resto de jornada, felices fiestas y que el 2026 sea mejor. Estuvieron con nosotros Johnny Nogales, abogado, periodista y analista político. Gracias, Johnny. Buenos días. Buen día, Diego, y que Dios bendiga a Bolivia. Esperemos que este 2026 sea el año en que empecemos a ver los frutos de todo el esfuerzo que vamos a realizar los ciudadanos. Muchas gracias. También Antonio Sarabia, economista, investigador y académico con trayectoria internacional. Gracias, Antonio. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación, un abrazo Johnny, muchas gracias a la gente que nos ha escuchado, ha tenido la paciencia de escucharnos. Un saludo a todos.
Si me ven por ahí, quieren tomarse un café, avísenme que me estoy yendo a Bolivia, voy a estar una semana, así que será un placer verlos. Bueno, ahí está entonces el anuncio de Antonio que estará una semana por acá. Lo vamos en La Paz, a La Paz, En La Antonio. Paz, en La Paz. Seguro que nos tomamos un café. Bueno, pues, Gracias, Antonio. Un abrazo. fuerte abrazo.